En este mundo tus lágrimas son de plástico, tus promesas un decorado. Y cada te quiero viene con letra pequeña. Aquí todos actúan, pero nadie rompe el personaje. Amistades, no, son transacciones disfrazadas. Política, no, solo una obra de teatro donde el guión lo escriben los mentirosos más convincentes. ¿Esto te suena familiar o es solo un espejo deformado de nuestro presente? Ajusten sus máscaras porque hoy exploraremos la idea de qué pasaría si viviéramos en una sociedad donde la hipocresía ha ganado. Bueno, antes que nada, quiero darle la bienvenida, darles las gracias a Eiken por estas instalaciones, por recibirnos el día de hoy aquí en Hipotéticamente Hablando y dar la bienvenida a mis compañeros, las damas primero, Andrea, Ángel, aquí a mi izquierda y don Armando nuevamente, un gusto tenerlo por aquí. Y vamos a imaginarnos, ¿cómo se imaginan ustedes un mundo donde reinaran los hipócritas? Pues nuevamente la hipótesis está muy suspendida porque creo que cada vez hay más gente que aparenta ser una cosa y realmente son los primeros que te dan la puñalada por la espalda. Y creo que igual es en un episodio anterior donde hablábamos de la imagen pública, creo que eso nos está afectando a todos porque igual lo hemos dicho muchas veces de que en algún momento todos nos volveremos famosos o virales por algo que hiciéramos voluntaria o involuntariamente. Y yo creo que eso está haciendo que mucha gente se vuelva cada vez más falsa. Creo que eso nos está afectando mucho. Recuerdo mucho un video que se hizo viral todavía cuando empezaron las redes sociales. Una periodista que fue al cumpleaños de, me parece que era Diego Fernández de Ceballos, y entonces ella está con su teléfono y dice, hola, ¿cómo está, gente? Pues aquí estoy en el cumpleaños. Y hace como un recorrido de la fiesta y estaban todos aquellos que supuestamente se odiaban, abrazados y riéndose y haciendo clink, clink con las copas. Y se hizo súper viral justamente porque decían, no, o sea, que le decía al otro, resulta que se llevan requete bien, ¿no? ¿Cómo era posible? Y fue la primera muestra que yo viví de una hipocresía de personalidades que, según yo, tenían opiniones opuestas y que además se aventaban hate de manera pública, ¿no? Recuerdo perfectamente el video del que habla, porque yo fui una de esas personas que se sorprendió al ver la grabación que hizo esta reportera, yo creo que sin pensar en las consecuencias, porque creo que nadie lo planeó, donde estaban exactamente todos los enemigos públicos, o sea, lo que es público, lo que se veía del festejado. O sea, el festejado tenía ahí con él, el festejado pues tenía un partido político, por así decirlo, y estaban todos los contrarios, y estaban todos sus adversarios. Pero además estaban adversarios de la gente. O sea, los invitados especiales eran políticos que la gente odiaba. Entonces, automáticamente, este político adquirió, sin darse cuenta, bueno, yo creo que la sociedad de los que no nos habíamos dado cuenta, adquirió los odios que se le tenía a sus invitados. O sea, llevó a su cumpleaños a gente que no era bien vista por la gente. Pero él en la vida real se llevaba con ellos e invitó a todo el mundo. Y entonces, si en la calle había alguien que le caía mal, pues automáticamente ese señor Diego Fernández de Ceballos compró, sin imaginarse, los enemigos de la gente, ¿no? O sea, los odiadores, o los odios ajenos, por haber llevado a esa gente y por, creo que abrirnos los ojos a todos, ¿no? Y es que, por ejemplo, eso es a nivel nacional, ¿no? A mí me tocó en una ocasión ir con mi esposa a un evento social de su familia, y llegamos y lo mismo, ¿no? Siendo ya acá en el estado, de pronto ves al dirigente de que resulta que es el suegro de la otra, y se casó con la y entonces yo así como que me acuerdo que le preguntaba a mi suegra, que obviamente muchos eran sus familiares, me decía, sí, es que el de este señor, que es de este color,
su hija se casó con el de este otro color, pero en realidad son compadres. Entonces, efectivamente, tú dices, pues sí, en todas las noticias se dicen, y ves que allá, pues, compadres y los abrazos. Y yo ese día igual estaba así como que no lo podía creer porque Todo era... se derrumbó. Exacto. Todos bajo el mismo techo, ¿no? Es que hay una cuestión, y fíjense, yo creo que ya no llevando las cosas a la cuestión política, sino llevando ya la vida personal de uno. Pero ve el color de la camisa de Guacho, pero está bien. Pero llevándolo a la vida personal de uno, realmente el actuar de forma hipócrita, creo que es la forma, aunque no es la correcta, si no lo hiciéramos así, la sociedad se la viviría en una guerra constante. O sea, es el de que más vale, ¿cómo dicen? Nada quítelo, más vale cortés. Lo cortés no quita lo valiente. Cortés no quita lo valiente, exactamente. De que, bueno, saluda lo que sea tu adversario o no estés bien con él, sé cordial. Pero, ¿qué ocurre cuando esto ya llega a un terreno familiar? Ya llega a un terreno de tus amistades más cercanas y entonces ya no es solamente la simple convivencia del día al día, sino ya el hecho de que no poder tener la seguridad que otras personas realmente son tus amigos o solamente son, Sí, claro. o sea, gente que esté interesada en algo que tú tienes. Los intereses están primero, definitivamente en algunos casos. Lo otro de la cuestión familiar, pues a veces ni siquiera lo puedes controlar. Conozco una cantidad, el caso específico de Yucatán, lástima que no podemos dar nombres, no vine preparado, pero tenemos exgobernadores cuyos familiares están emparentados con los familiares de otros exgobernadores. Hay hijos de hijas de exgobernadores que se casaron con parientes, hermanos o hermanos de otros exgobernadores. Sin querer. Y la o gente queriendo. en la calle, odiando a unos y a otros en diferentes, o fanática de unos, fanáticos, pero en la vida real ignora por completo la cantidad de parentescos que hay entre políticos, empresarios. O sea, yo cada vez me asombro más. En los últimos años se casaron un montón de personas, de jóvenes, de un bando y del otro. Y luego yo digo, ¿cómo vamos a las elecciones? O sea, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos los ciudadanos? Cuando ya estás informado de esto, te cuesta más trabajo hacer así y meter tu voto en un lado, porque resulta que ese lado en el que tú siempre has creído ya tiene parientes en el otro, y tiene amistades, y tiene intereses. O sea, entonces ya no sabes qué hacer con tu voto trasladado a lo político. Ya me imagino a la situación familiar cuando de plano no te queda de otra. En la vida yo lo veo que hay muchachos que se están casando o enamorando con los que son los enemigos empresarialmente hablando de sus papás. O sea, los hijos de un lado y del otro, ellos no adquieren el problema, ¿no? O sea, los problemas no se heredan. Y conozco familias por el otro lado, y con eso termino, que en el apellido han llevado el pleito toda la vida. Pero sus papás o los abuelos, ya trasladado aquí abajo, conviven familiarmente, que si la gente supiera que el periódico A se lleva muy bien con el periódico B, o sea, digo, no, Y claro que lo no sé. compraría ninguno. Y definitivamente que todos nos movemos por ser políticos en nuestra vida personal, porque tampoco vamos a estar ahí odiándonos con todo mundo, pero a veces me cuesta a mí pues dimensionar. Exacto, sí, hasta dónde tengo que fingir. Me ha tocado llegar a lugares, en estos días me decía una persona, ¿no?, que hay que ser políticos, pero no hipócritas. No recuerdo muy bien la palabra, cómo me lo decían. Yo sí he llegado a lugares donde dices, chispas, me cuesta trabajo, ¿no? Y la verdad, yo en lo personal, sí soy así de que llego, voy, y si ubico a la persona, así como que voy rodeando a lo más posible. Exacto, claro. Porque digo, ¿hasta qué grado? Si sé que ya me hizo, si sé que ya dijo, ya la imagen, o sea, todo, ¿no? Entonces sí trato de cuando ya de plano, bueno, saludas y un buen hasta... consejo para que no te pase eso es, llega primero. Así el otro es el que se va a ver en la necesidad de evitarte y tú te quedas sentado. Es verdad. Y yo por eso llego temprano. Pero bueno, ahora, fíjense que
Hay una cuestión de que igual, no sé si se han dado cuenta, que ocurre ahorita mucho proselitismo o activismo que no es honesto, solamente con la intención de buscar likes. O sea, gente que de repente dice, no, yo me meto a defender a los animales o a defender tal cosa, solamente con la intención de generar, y luego te das cuenta, o sea, porque como decíamos en otro, tarde o temprano estamos siendo grabados 24/7 por alguien, y de repente sale que no estás ahí porque realmente quieres estar, sino solamente porque quieres adquirir esa pose, o sea, Pertenecer a algo, pero de forma hipócrita, porque no comulgas con a lo mejor con ideología, con la intención de obtener algo. O sea, eso que comentabas, que todos los intereses muchas veces mueven a todo, pero ¿qué ocurre cuando tú estás dirigiéndote por intereses, pero hay personas que realmente sí comulgan con una forma de creer, de pensar, de ver las cosas, y ese proselitismo de moda que está generándose ahorita muy, muy común, pues cae, ¿okay? Cuando gente que está muy arriba en una cuestión y ves que la gente que decía, no, pues este era muy, muy fitness y resulta que lo cacharon drogándose, o este era muy pro animales y resulta que mira, tiene zapatos de... Bueno, yo, siguiendo también a lo de Armando y Ángel, es que un maestro me decía, si quieres conocer Yucatán, estudia los árboles genealógicos de las familias cúpulas, porque de ahí ya puedes ir entendiendo por qué el cruce, ¿no?, entre las ramas y cómo se van fortaleciendo los imperios o los monopolios del sureste, ¿no? Eso es por un lado, para entender el por qué, porque esto va a ser cíclico, porque ahorita vienen los jóvenes, pero ellos también van a tener hijos y así sigue. Y por eso dicen que Yucatán es el mercado más difícil de conquistar, sí, y el más difícil en el que se pueda penetrar, porque hay un blindaje en ese aspecto. Ahora, siguiendo lo del proselitismo, sí, me tocó ser espectadora de varias situaciones, pero quería dar un ejemplo sobre la hipocresía con una historia totalmente diferente, ahorita que estabas hablando, Guacho, y es la de las lavanderas. Chispa, sí. Ese fue uno de los actos de mayor hipocresía del que yo me he enterado de manera pública, de dos grandes amigas, comediantes, compañeras de trabajo de larga trayectoria. Casi hermanas. Y que hasta que en el último punto ya no había otra, que cuando ya le dice ya trascendió Carla Luna, le dice, acá están tus audios, los mensajes, lo que hiciste, acepta la otra. Todo el tiempo lo negó. O si nos vemos el nivel de la mentira y la hipocresía y de cómo la pudo llevar durante tantos años. ¿Cuántos años puedes estar mintiendo, no? Es que fíjate que cuando esas personas son descubiertas, o el famoso, soy fan de su relación, que salió hace poquito, o sea, y luego resultó bajándole al marido, ¿no? Sí. Entonces, pero esas cosas cuando ocurren, o sea, ve qué pasa, o sea, creo que hay un ranking nacional de las personas más odiadas en México. Y de las que ocupan los primeros 5 lugares están estas dos personas. Teníamos que ponerla en la mesa porque, o sea, ha sido la mentira más grande para México. Que primero muerta que confesa, ¿no? Dicen ahí. Primero muerta que confesa. Ahora, la cuestión esta de que cuando eres descubierto, pero y cuando no, es sano vivir entre tanta gente así. O sea, si este mundo fuera así, o sea, de que tenemos gente a nuestro alrededor que pues tienen ciertos comportamientos, indudablemente, claro que sí, y que nosotros también en algún momento hemos de ser hipócritas con alguien, indudablemente sí. Con el paso de los años, ahorita ya entendiendo el concepto de lo que estás planteando, que es un tema muy profundo ese que traes, ¿eh? No es un tema trivial, es un tema profundo porque está basado en las raíces humanas y penetra y lo irradia el hombre desde su punto de vista, su mente. Pero he conocido a lo largo de estos años de vida a personas que salen a cuadro siempre en televisión y resulta que son como su personaje. O sea, son como lo requiere la televisión, en la forma como saludan, en la forma como hablan, en la forma en cómo entonan, cómo vocalizan.
cómo están buscando el foco. O sea, me he topado con tipos que vienen de la televisión, algunos no son de aquí, vinieron de la Ciudad de México y se volvieron yucatecos después de muchos años, pero no han dejado de fingir. O sea, han fingido todo el tiempo como si estuvieran una cámara enfrente. O sea, cómo se miran, cómo modelan cuando caminan, aunque no haya cámara. O sea, cambian la voz. O sea, me asombra porque no es una conducta común y corriente. Da trabajo encontrar a alguien así, pero estás viendo que es un actor en la vida diaria. Yo no sé si ustedes se los han topado, pero sí los hay. Y aquí lo peligroso es en quién confiar, porque ya empiezas a ver tanta gente porque seguro igual nos ha tocado esa plática incómoda donde hablan de alguien y luego llega esa persona y el que lo despedazó es el primero que lo abraza. Amigo, ¿cómo estás? Y luego dices, chin, y cuando yo no estoy, ¿qué dirán? O sea, entonces empieza igual ese temor de qué tan falsos o al revés, qué porcentaje de realidad tenemos en nuestra vida, ¿no? Porque igual sí hay mucha gente que nos ha tocado igual los que estamos en medios, ir a alguna entrevista. A mí me ha tocado igual llegar y que a veces como que no te tratan muy bien hasta que le dicen, es que él viene de... Sí. Y ya ves el cambio, entonces dices, si no te hubiesen dicho de dónde vengo... Sí, hay quienes te tratan a partir de la regla de etiqueta de quién eres, ¿no? Y qué representas. Exactamente. Este es de la regla de etiqueta. Hay una película que se llama El abogado del diablo, donde una frase final que decía el mismo diablo, de que el pecado favorito del ser humano es la vanidad. O sea, y la etiqueta y el quién eres y el cómo te muestran y cómo te ven es algo que a la gente le encanta, ¿no? Entonces, una de las cosas que, bueno, yo les comentaba, bueno, Andrea y Ángel, con los que he compartido más tiempo, Armando, es de que, por ejemplo, yo a lo que me dedico, que no tiene nada que ver con esto, igual como Ángel, no tiene nada que ver con lo que muchas veces hago. Claro. Pero encontrar gente que a veces realmente pueda comprender que tú puedes ser muchas cosas, ¿qué? Y no necesariamente ser hipócrita por dedicarte a muchas cosas, es algo que a mucha gente no le cuesta mucho trabajo aceptar. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando un político dices es muy sencillo en su forma de ser y tiene cosas sencillas y lo quieren mostrar de una forma en la que no es? ¿Qué pasa con una persona que de repente, a mí me ha tocado encontrarme con gente que es maravillosamente espléndida y tú lo ves en la calle y no das un quinto por él? O sea, y lo ves aparentemente así, con sus chancletitas y todo. No, pues ya sé hacer esto, Y les pongo un ejemplo. Una de las personas que a mí, yo digo, ¿cómo lo admiro? El señor donde yo dejo mi carro estacionado cada vez que voy al consultorio, es el que siempre que llego está tocando la guitarra. Y está tocando, o sea, cerca de la casa del pueblo, y canta re bonito. Y yo a veces me toco, porque también me dedico a esto de la música, de repente una vez llegué y saqué la guitarra, quiero tocar con usted, y vamos a ver qué onda. Y los que venden fruta cerca ahí como que, ¿qué hace el doctor tocando la guitarra? Solo que de una canción. Pero es muy liberador a veces ser honesto o ser como realmente eres y romper esa etiqueta que tengo que ser. Pero sí, definitivamente, muchas veces tenemos que ponernos en papeles o personajes que a veces nos son incómodos, pero pues nos toca actuar. Sí, bueno, es que si te portas a veces sin los filtros, a lo mejor te castiga. La gente construye personajes y te encasilla en los personajes. Me acordé se volvió película y se volvió serie. Esta chica que la mamá todo el tiempo la vestía de niña y la tenía en una silla de ruedas y le suministraba medicamentos y le creó todo un personaje con la hija para que pudieran obtener casa, dinero, cheques, pero obviamente esta chica fue creciendo hasta que un día dijo, ya no puedo más, necesito vivir mi propia vida, y en algún encuentro no muy grato con la madre, desvive a la madre, ¿no? Pero sale a la luz toda la verdad, o sea, todo había sido una mentira durante muchos años, y fue un caso muy sonado. Y otro de una mujer que en redes sociales tenía fotografías con sus hijos de 14 y de 13 años haciendo cupcakes y la vida es maravillosa y y de repente el hijo varón invita al vecinito a jugar
y empieza a llorar un bebé y le dice, pues no sé qué hacer, ¿cómo hacemos? ¿No? Y le dice, pues es un bebé que vive aquí, pero yo no sé qué hacer. Entonces le hablan a la mamá del amiguito. Y dice, mamá, ¿qué hacemos? Porque acá hay un bebé. ¿Cómo que hay un bebé? Si solo son tu amiguito y la hermana, ¿no? No, acá hay un bebé. Entonces, cuando llega la vecina e irrumpe en la casa, resulta que no había un bebé, habían varios, en un estado de descomposición, en un segundo piso, porque la señora se embarazaba y dejaba los bebés ahí. Y había montaña de desechos. O sea, fue un caso muy sonado en Estados Unidos. Bueno, sí, o sea, y hay una cuestión acá que o sea, si nos imaginamos que viviéramos en un mundo rodeado de gente hipócrita, habían cosas que serían muy peligrosas. Yo imagino, yo que me dedico al área de la medicina. Tú no podrías ser hipócrita. O sea, tienes que decirle a tu paciente, ni que le digas, está usted muy bien, pero sí, de qué, o sea... De repente, o sea, tú tienes que ser honesto con el paciente. Sí. Y a veces a mí me toca decirle a los pacientes, mire, tengo que darle una noticia que no es grata, pero la necesita usted escuchar. Entonces, y en la medicina a veces se tiende a endulzar un poquito, y es algo que ocurre, muchos colegas lo hacen, que se tiende a endulzar o romantizar lo que a veces significa, pues el médico es una persona que siempre tiene que, o sea, dar la vida y tiene que allá sacrificarse por sus pacientes. Y a veces pasa, y a mí me ha sucedido que de repente me hablan y doctor, por favor, una urgencia domingo a las 8 de la noche. Ya estoy en mi hamaca. O sea, es muy urgente. Y a veces les dices, no te puedo atender. Y dices, ¿cómo? O sea... Para eso estudiaste. Y viene la... O sea, de hipócrita. Exactamente, o sea... Te tienen metido en un personaje en el cual no te permiten salir, y como comunicador está en un personaje, y como abogado y como relacionista, y todos tenemos... Claro. Entonces, ¿qué ocurre cuando realmente nosotros queremos ser quienes somos, o queremos a veces utilizar el tiempo para lo que nosotros queremos, y la gente no te permite salir de eso? Es que igual esto ha generado ese no ser honestos, ¿no? O sea, que ponerte esta máscara. Y así rápido cuento, yo estaba llevando una vez un caso de una patria potestad, y recuerdo que yo le preguntaba al señor, cuénteme todo, y el señor, su mascarita de soy el mejor papá, soy eso, y resulta que entre las cosas que alegaban era que el señor consumía hierba. Y me acuerdo que yo le pregunté, dígame, porque por ahí nos van a... No. Al final, ya cuando le quitan ya está por quitar la patria potestad, él me dice, pues sí fumo. ¿Cuánto? 1 a veces. ¿Qué tan a veces? 1 en la mañana, 1 en la tarde, si estoy muy... Entonces, el caso es que el señor era un adicto, ¿no? Entonces están acostumbrados a esta máscara de hipocresía. Y yo, aunque le pregunté, o sea, el señor no. Y yo creo que eso es lo peligroso, ¿no? Que lo que decía hace un ratito, ¿no? ¿Qué porcentaje de qué tan reales somos en el día a día y que estamos afectando a esta sociedad que hemos construido? Bueno, pero en términos generales, la sociedad no le da la bienvenida a las personas que son sinceras. Hay que ser claros. Cuando tú te portas sincero, demasiado abierto, dices tus puntos de vista, lo que ocurre inmediatamente es que tus interlocutores dicen, cuidado con este habla mucho y este está diciendo la verdad, es peligroso. O sea, y te van excluyendo en la medida en que te conocen porque pecas de sincero. Yo tengo un par de amigos que son muy críticos, pero en voz alta. Entonces, hasta a mí que me precio también de ser así medio extrovertido, me da miedo cuando mis amigos se exceden y empiezan a decir en voz alta cosas. En algunos lugares estás en una reunión, en una conferencia de prensa, y están vociferando contra el que está declarando. Y entonces sí me siento mal, a veces hasta me alejo para que no tenga la excusa de hablar conmigo y estar destruyendo al que está hablando. Porque no es el lugar adecuado. O sea, yo siento que sin ser hipócritas debemos de conservar el lugar, debemos tomar en cuenta al interlocutor y saber, ahora sí que sabe el cochino dónde se rasca, como hemos dicho aquí toda la vida entre los yucatecos. Sí, pues bueno, ya se nos acaba el tiempo, amigos, y pues definitivamente es un tema para hablar y podremos estar ahí mucho tiempo. Hay una frase con la que quiero cerrar el día de hoy, que me decía algún maestro de medicina, que decía,
en un mundo de hipócritas, decir la verdad puede ser considerado patológico y es para que ustedes consideren. Nos despedimos de este episodio de Hipotéticamente Hablando, amigos, donde lo hubiera, Sí existe.